Bien, amigos, ya tenemos aquí al doctor Cristino del Castillo y, como todos los viernes, el ingeniero José Israel Cuello. Tenemos nuestros temas. Quisiéramos decir que parece que la guerra de Ucrania, esta semana aparecieron unas noticias que serán motivo de comentario. Una, el presidente de Argentina se negó a entregar armas viejas a cambio de que Estados Unidos le vendiera nuevas. Regalársela, donársela a Ucrania. Por otra parte, Estados Unidos enviará a Ucrania mejores bombas. Eso está en el periódico de hoy y eso será tema más adelante. Nosotros quisiéramos, antes de entrar con el ingeniero Cuello, de que muchas de las cosas que se dicen aquí en la revista son producto de sugerencias de personas que nos dan seguimiento hace mucho. Y en el día de hoy tenemos una cantidad de informaciones que prometemos que lo vamos a incluir en la agenda de los próximos días. Darle las gracias al doctor Eduardo Jorge Prats, porque en su trabajo de hoy, del periódico Hoy, completa la biografía del doctor Milton Ray Guevara, que anteayer fue reconocido por el... ¿Quién le hizo? El Senado. Pues el Senado El Senado de la con el República. presidente también. Bien, por otra parte, prometemos que mañana, sábado agropecuario, se comentará el tema de que Adriano Sánchez Roa, quien fue por 2 periodos senador de Elías Piña y expresidente de la AMPA, advierte que la DR CAFTA será una hecatombe para el agro en República Dominicana. Eso se trata todos los sábados y mañana se tratará. También una información que dice que oficiales fuera de prisión, peligros para testigos, se está refiriendo a el general Cáceres y a otros oficiales y a un general que estaba en la policía de turismo. Sobre eso queremos decir que la República Dominicana tiene que revisar una situación que surgió, que existe hace mucho, pero que surgió en estos días. Primero, el tema de que oficiales activos están sometidos a la justicia por corrupción. Oficiales, pero no muy relegados, oficiales que pasaron 8 años al servicio de un presidente 24 horas. El hecho de que esos oficiales de la cúpula, porque todo el mundo sabe lo que es un asistente militar de un presidente en República Dominicana, sino que le pregunten a Díaz Morfa y a Pepe Goico. Y en el otro lado, en el otro extremo, aparece que 2 guardias vendieron el fusil. Señores, cuando la cúpula y la base estén en esas condiciones, yo creo que debemos de reflexionar y ver qué pasó ahí, ¿verdad? Por otra parte, aparece también un reconocimiento que le hace el Senado de la República al embajador de China, pero muy cuidadoso, se lo hacen por la sólida ayuda después del COVID. Los chinos encuentran el COVID en China, nos ayudan con las pruebas y con la vacuna. Pero ese es un pedazo de la historia. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Motivo de estudio. Y finalmente aparece aquí
que el metro y el teleférico anularán las labores de los choferes. Nosotros vivimos eso en una época en que se planteó la sustitución de los trabajadores del muelle por los furgones. Recuerdo la lucha de Barbarín Mojica y que cuando las cosas avanzan, pues no hay nada que hacer. Bueno, mire, para beneficio del que se transporta, se perjudicarán algunos choferes. mire. Lo que significa que hay que ver quién es el mayor beneficiario, el pueblo. Cuando yo estaba estudiando periodismo, me hablaron de un hecho histórico que a mí me parecía sin precedentes o incomprensible para la época, que era la huelga de los cajistas. ¿Usted sabe lo que eran los cajistas? Eran el personal especializado en los tipos móviles que se utilizaban para hacer esa plancha que se utilizaba para los periódicos. Con la llegada del offset, eso ya dejó de utilizarse. Entonces, uno dice, ¿qué pasó con los cajistas? Es lo mismo que pasó con la gente que está... ¿Qué solución se encontró? Lo que se utilizó en Japón para sustituir a la gente que trabajó que fue sustituida por robots. Tú sabes que yo no le decía cajista. Cuando hablaba con José Israel, que hablábamos de cosas de esas, yo le decía los componedores de plomo. Ah, eso, componedores de plomo, le decía. Sí, ellos componían pegando. Bueno, el tema final es muy grave y lo que tengo que hacer es revisarme, doctor. Ajá. Porque después de oír todos los pronunciamientos que ha hecho Fernando Peña en estos días y todo lo que hemos hablado de Haití, resulta que nos cayó el periódico Tiro al Blanco, que es el órgano de pensamiento de las fuerzas camañistas. Eso lo dirige Narciso. Y todos los temas del país están siendo tratados ahí. Me resultó difícil porque parece que tengo que revisarme. Todo lo que hemos dicho aquí, yo creo que debe ser motivo. Lo primero es que el presidente Fernández dijo que tenemos desafíos de otra naturaleza. Hay quienes se han atrevido desde fuera a exigirnos modificar nuestra Constitución para establecer un sistema de otorgamiento de nacionalidad que nosotros los dominicanos no estamos dispuestos a ceder. Eso fue seguido de una reunión que hubo en la Cancillería en la que se estudió una propuesta que manda el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al Congreso, y de que en esa reunión de la Cancillería se trató la posibilidad de anular la famosa sentencia del Tribunal Constitucional y que a los haitianos residentes en República Dominicana se declaren una minoría poblacional dominicana. Yo no conozco detalles, pero en el periódico Tiro al Blanco, lo primero es que el nombre está fenómeno, porque no le tiran al negro, le tiran al blanco. Todos los blancos, y los retratan a todos, ¿verdad? Los culpables de toda nuestra tragedia. Están en lista Vicini, Corripio, Bonetti, León, Grullón, Rainieri, Estrella, Martí, González Cuadra y Félix García. Pero tenemos que aquí en el centro de este periódico, no se parece a Hablan los Comunistas, no. Muy diferente. También la diagramación es muy diferente. 9 falacias sobre la cuestión dominico-haitiana. Una, propagan profusamente que el pueblo haitiano es culpable de su desgracia. 2,
que Haití invadió República Dominicana y ocupó militarmente la isla. 3, que la República Dominicana está siendo de nuevo invadida por Haití. 4, la amenazada fundamental contra la soberanía dominicana es Haití, la amenaza. 5, la migración haitiana es una carga insoportable para el país. 6, la mano de obra haitiana desplaza a la dominicana. 7, que son falsas las estadísticas de entidades de aquí y del exterior, porque se puede apreciar en las calles que los migrantes haitianos son más de 3 millones y se desbordan. 8, que hay que sacarlos como sea de este país. 9, que las bandas armadas han sembrado el caos en Haití y la única forma es erradicarlas con otra intervención militar a cargo de la comunidad internacional. Esto no se va a tratar hoy, se va a tratar mucho, porque puede ser que sea cierto todo. Y si todo eso es cierto, entonces yo lo que tengo es que revisar todo lo hablado en todos estos años y separarnos. Yo creo que tampoco vamos a sugerirle al ingeniero Cuello que nos hable de ello, porque ese no es un tema. Tenemos otras cosas más urgentes hoy. Bien, señores, vamos a conversar con el ingeniero José Israel Cuello, después de recordarles a ustedes que usted tiene que estar siempre listo. ¿Tú sabías eso, verdad? Sí. Déjame ver. No. Vigosex. Nada, Vigosex, para que pueda responder a las demandas de la oposición. Sí, seguro. Por la tranquilidad y la paz social. Seguro. Hay que estar tranquilo. Yo tengo muchas historias de eso. Pero hoy no es el día. Está bien. Había una señora que se hizo insoportable en el trabajo y el esposo me llama y me dice: ¿tú no me puedes conseguir algunos sobrecitos de esos que tú anuncias ahí? ¿Y qué pasa? Esa señora hay que tranquilizarla y a mí me resulta ya difícil. Yes. Bien, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Cuello. Y aquí tenemos que Ucrania enviará a mejores bombas. Yo creo que la pregunta es la que nos hacemos todos. José Israel, esa guerra va a seguir como está, un día va a terminar o eso se va a empeorar, porque ahora estoy viendo que Estados Unidos está mandando armas modernas. No, ya va desarrollándose como toda guerra, que se empieza un día y nadie sabe el día que acaba. En el caso de esta hay una cierta caricaturización Sí. sobre los hechos históricos, como siempre sucede. En estos días que se celebró el aniversario de la batalla del final de la batalla de Stalingrado, pues el señor Putin reivindicó como natural esa parte de la historia rusa y la reivindicando a Stalin de paso y manejando una idea sobre la repetición de los hechos históricos que ya Marx trabajó. De manera que la idea de que los tanques alemanes de hoy son los mismos tanques alemanes de ayer completa el concepto de que los hechos históricos se repiten dos veces, una como tragedia y otra como farsa.
no es lo mismo el enfrentamiento de la Alemania a la humanidad en su conjunto y en particular al imperio ruso decadente y luego al Estado soviético en ciernes todavía muy crudo con lo que pasa hoy. Hoy la lucha no incluye conceptos sociales, son conceptos nacionales y territoriales, elementales. Rusia en el 1991, noviembre o diciembre, en el acta de Minsk, concedió la libertad a todos sus estados parásitos que tenía en su periferia histórica. Una serie de republiquetas que no tenían sustento social, simplemente sustento de carácter estratégico, fueron dejadas en banda. Para mí, que vi el espectáculo impresionante de ese desprendimiento, lo que me dio fue la sensación de que se quitaba una carga de arriba. De que lo se dio tan fácil. Uno piensa, bueno, se quitaron un paquete, esa gente le contaba mucho. Y parece que ahora quieren reconquistar esa zona, eso es todo. Es un problema de la Rusia imperial y de la Rusia estalinista, enfrentado a los acontecimientos mundiales. De manera que si se puede asimilar la situación del tanque ruso, del tanque alemán que eventualmente pueda cruzar la frontera, porque hasta ahora quien ha cruzado frontera es Rusia. Más nadie ha cruzado frontera. Si el tanque alemán llega a Rusia, a la Rusia afectada, definida por el acuerdo de Minsk, no tiene el mismo sentido que la guerra, el tanque ruso pasando, el tanque alemán pasando esa misma frontera en la Segunda Guerra Mundial. Yo te quiero pedir dentro de ese mismo contexto, una opinión que no hay una prueba, pero hay una experiencia y una percepción que tú puedes tener. Esa situación que se está diciendo tanto, tú decías, cuando una vez comienza uno no sabe cuándo termina. Entonces están dando detalles de la participación de Alemania, de la participación de quienes se benefician. Yo quiero pedirte esto, tenemos tiempo. Hay una frase que dice, que un dueño de funeraria dice, yo no quiero que nadie se muera, pero quiero prosperar en mi negocio. Parece una tontería, pero aparecen beneficiarios de las guerras y beneficiarios de las crisis de salud. Por ejemplo, dicen, las farmacéuticas fueron los grandes beneficiarios de la pandemia, pero muchos van más lejos y dicen, yo creo que ellos las crearon. Tu percepción con respecto a esa guerra, ¿es una guerra que ocurrió y que Rusia entendió que tenía que hacer lo que hizo? Y puede haber sido porque los beneficiarios, por ejemplo la Shell con el combustible, los que venden trigo y abonos, realmente tú tienes la convicción de que esa guerra fue provocada con fines ulteriores o realmente fue por lo que Rusia dice tengo que defenderme y el otro dice y yo tengo que defenderme y los otros vienen y dicen y nosotros tenemos que ayudar más débil? ¿Realmente tu percepción es que esa guerra fue armada por intereses? Mira, no creo que los intereses tengan una responsabilidad tan grande para declarar esa guerra. Aunque sean beneficiarios ulteriormente. Ah, claro, ellos aprovechan la coyuntura. Los resultados están ahí. La Shell.
La petrolera ExxonMobil y Shell informaron esta semana que registraron ganancias anuales récord después de que los precios de la energía se dispararon el año pasado tras la invasión rusa de Ucrania. Y los números son los siguientes. La Exxon norteamericana tuvo beneficios de 55.700 millones de dólares. Esa gente petróleo, no es gas. Todos los combustibles se recompuso el precio de ellos. Y subieron. Naturalmente, cuando tú descompones un sistema de precios, todos suben. Porque hay un efecto de pánico en el mercado que obliga a pagar más por el producto. No hay que atacarlo mucho. Se descompuso el mercado, la recomposición cuesta un dineral. Países como el nuestro no tienen mucha capacidad de movimiento y esto termina encajado en la deuda externa, en las obligaciones externas del Estado, porque no tiene una moneda fuerte para pagarlo. Entonces el Estado tiene que asumir el costo de la moneda fuerte. Los beneficios de Shell, que es británica, Exxon norteamericana, fueron de 39.900 millones de dólares. El doble de lo que el año anterior. O sea, en situación del mercado estable, ellos se ganaban la mitad de ese dinero. Duplicaron la ganancia con la misma capacidad de entrega. Estos beneficios son los mayores de su historia. Y la historia de la Shell es muy larga. No solo los productores de petróleo se están beneficiando, también los que producen gas, como decía, como decía el doctor Jacín. Ahora, Shell y Exxon venden gas y petróleo. Muy bien. Son derivados de petróleo, son pero fósiles. fundamentalmente el negocio de ellos es el petróleo. Ahora hay un dato. Antes de que comenzara la guerra, Estados Unidos objetaba todos los proyectos gasísticos que habían en Europa, porque decían que era un peligro la dependencia del suministro de combustibles rusos. Siempre etiquetaron a Rusia como una amenaza, como un peligro. Pero resulta que Rusia se retiró prácticamente de toda Europa. El Pacto de Varsovia se disolvió. Y cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, entonces se metió la OTAN y comenzó a cosechar, a aprovecharse de esa circunstancia. Y todo ese espacio que dejó la Unión Soviética vacío, ellos lo ocuparon. Usted dijo, nadie ha estado cruzando fronteras. La pregunta que yo me hago es, cuando usted, por ejemplo, lleva la OTAN más cerca del territorio ruso y trata de incluir todas esas repúblicas que antes formaron parte de la Unión Soviética, y entonces también quiere incluir a Ucrania, que está ahí mismo a tiro de hit, yo supongo que eso no se hace con buena intención. Eso, el fin, el propósito de eso es tener ahí cercada a Rusia para imposibilitar sus movimientos y liquidarlo como un gran jugador geopolítico. Eso no es una buena intención. Yo lo que pregunto es, ¿no es legítimo que tú reclames y tú llames la atención? Pero ven acá, espérate, yo me retiré de Europa, yo dejé a Alemania, yo la tenía, la mitad la tenía bajo mi control y yo dejé eso. La cuarta parte. Y yo dejé a Alemania y yo me retiré de Europa y tú me sigues tratando a mí como que yo soy un peligro y una amenaza. Y no puedo hacer negocio vendiendo mi gas y vendiendo mi petróleo porque tú dices que no se puede depender de mí, a pesar de ese gesto que yo hice. Y la república que yo dejé que cada quien hiciera, cogiera su camino. Ahora tú me quieres a mí sembrar de bases militares todo ese territorio. ¿No es legítimo un reclamo en ese sentido, ingeniero? La reacción rusa es de carácter imperial, no lo perdamos. ¿Y la de Estados Unidos no? Estados Unidos lo mismo. ¿Quién le quita a Estados Unidos su papel en el imperio mundial, en la definición del imperio mundial? Pero Estados Unidos los juegos los han empezado. Se metió en China para intrigar en las relaciones chino-soviéticas. Y creó un monstruo que hoy se ha convertido en el jefe
del micromundo asiático, que es inmenso, pero con una potencialidad de poder indiscutible. A mí me parece que es más importante aquella zona. ¿Quién creó aquella zona? Estados Unidos. Estados Unidos fue quien amamantó a China durante 30 años para producir esa enorme transformación social y China económica. siempre ha gobernado, desde que triunfó la revolución, el Partido Comunista. Pero ahora el Partido Comunista es un peligro. Claro que lo es. Pero ¿quién hizo ese juego? No, yo estoy diciendo, no soy yo el que digo que así lo dice Estados Unidos. Eso es lo que alegan. Y esto es una cruzada contra los gobiernos dictatoriales. Lo que estamos viendo es una cruzada contra los gobiernos dictatoriales. Pero antes China no era una dictadura. Lo pasó a ser ahora recientemente. Vietnam sigue manejado por el Partido Comunista de Vietnam, pero ahora son aliados estratégicos. Entonces la cosa es según el color del cristal con que se mira. Arabia Saudita era un aliado de 80 años. Después entonces lo pretende declarar un paria internacional. Y después de eso ahora le perdonan otra vez, le dan otra vez el perdón de sus pecados. Entonces como uno no entiende muy bien las cosas. Pero la política de Estados Unidos es una política mutante de acuerdo a sus intereses. Cuando Estados Unidos se mete... Ese mismo derecho entonces tiene Rusia, ingeniero. Cuando Nasser nacionalizó el canal de Suez, ¿quién fue el beneficiario de eso? En definitiva fue Estados Unidos. Shell ahí se metió en el Medio Oriente. ¿Desplazó a quién? ¿A Rusia? No, a sus aliados de Gran Bretaña, Francia y Holanda. Ese es el juego normal del panorama político. El problema es que eso lleva la muerte a los lugares más pobres y más sencillos del mundo, a los más desguarnecidos. Mira, Yo creo que nadie le impuso a Rusia el acta de Minsk. Ellos aceptaron eso en un momento, una coyuntura que para mí fue quitarse un parásito, un gobierno parásito de arriba, que le costaba más de lo que le generaban ya en ese momento. Cuando tú ayoyas mucho un país, se te monta. ¿Por qué no aceptaron a Rusia cuando pidió ser parte de la Unión Europea y de la OTAN? No tengo idea de por qué. Siempre la sospecha de que podía ser un aliado malo. Pero Alemania creó 2 guerras mundiales y le dieron un tratamiento diferente. porque perdió la guerra. Porque Perdió la guerra y Rusia la perdió también. Alemania, y Japón también. Japón y Alemania fueron motivos. Pero mira, ustedes tratan un tema. Ayer apareció una persona, no sé exactamente quién es, que trató un tema diciendo que el bloqueo no es la causa principal por la que Cuba se quedó frisado en los años 50. Y comenzó hablando de las virtudes y de lo positivo y lo negativo de los gobiernos antes de Castro. Y aplicado aquí a la República Dominicana y después a esa situación que ustedes tratan, la dictadura 30 años, no había nada que hacer. No había nada que hacer. Toda la fuerza y todo el poder lo tenía un dictador. Desaparece. Ayer me llama una persona que los comentarios sobre la izquierda dominicana son injustos y que los revise. Y yo dije, el problema es que después de la muerte de Trujillo, yo veo que la izquierda dominicana tiene 2 méritos. Primero, no se corrompió, y no por falta de invitación a la corrupción. Y segundo, participó en la Guerra de Abril, porque tenía que hacerlo. Pero se pasaron 50 años echándole la culpa al imperialismo yanqui, a la oligarquía criolla. ¿Qué tú hiciste en ese tiempo? Bueno, posiblemente serví de equilibrio, posiblemente fue un equilibrio, pero ese tema de lo internacional
de lo que pudo haber sido y no fue. China, Alemania hoy, dice uno, si tuviera la Merkel ahí, ella no hubiera metido a Alemania en ese lío con Putin. Entonces, de lo que pudo haber sido y no fue. Nosotros no tenemos, y fue la primera pregunta que le hice, José, ¿eso es una guerra planeada? Porque Rusia entiende que Ucrania representa un peligro para ellos, sobre todo con lo que se demostró que la OTAN se fue en ayuda de Ucrania contra Rusia, porque Rusia sigue siendo el enemigo de Estados Unidos. Pero también China es el enemigo. Y ahora resulta que un loco tenía razón, porque en vez de la guerra utilizó el diálogo, que era Trump. José, Trump podía lograr algo hablando y siguiendo, y este hombre peleando. En esa situación de dialogar o pelear en estos casos, cuando hay un objetivo claro, puede tener resultados. Mira, las guerras son un fenómeno de la relación humana que se producen en un momento determinado por hechos pequeños. ¿Y tienen siempre la misma característica? Bueno, no porque las armas son distintas. Siempre son de las armas económica. Distintas, siempre. Siempre son. Siempre. No se pelea por la nada, ni por el cielo. ¿Por tierra o por bienes, tierra o bienes, intereses? Intereses, espacio geográfico. Esta es una guerra de redefinición de la geopolítica mundial que tiene mucho que ver con el desarrollo relativo. ¿Qué alegaba Hitler? ¿Por qué hizo la guerra Hitler? Hitler hizo la guerra por lo mismo que se puso la tubería desde Siberia hasta el centro de Alemania. Porque necesitaba tener como propios fuentes de riqueza natural. La guerra la hizo por una expansión del imperio ruso. Perdió la guerra y su espacio se redujo al mínimo. No solamente en político, sino en el geopolítico. Su dominio en la periferia se redujo hasta el extremo que un pedazo de ella misma estaba en manos de Rusia. Era la Medio Oriental, política y económicamente. Eso se deshizo, y a mucha gente le sorprendió que se desgranara un buen día, cuando en Rusia se planteó una revisión de las normas de poder con la llamada perestroika. Ahí se desgranó todo eso. Se fue a la periferia inmediata, la que fue resultado de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Alemania Oriental. Pero se fue Checoslovaquia, se fue Polonia, se fue Rumanía, se fue Hungría, y 14 firmó más. Eso es un acontecimiento que no tiene nada que ver con una influencia imperial norteamericana. Eso sorprendió incluso a Norteamérica. Ahora ellos no se quedaron simplemente sorprendidos. Dijeron, es momento de avanzar. Y avanzaron. Era natural que lo hicieran. De la misma manera que Estados Unidos se aprovechó de la discrepancia política, teórica, trascendente del pensamiento marxista-leninista de China y Rusia, se metió por ahí, se asoció con China y le salió mal el juego. Pero para la humanidad fue ventajoso eso. 700 millones de gente pasaron a la civilización en una generación o en 2 generaciones. Eso no es cualquier cosa. O sea, esas modificaciones de la geopolítica mundial a veces son destructivas, pero muchas pueden ser constructivas también, y eso es un ejemplo. Hoy Estados Unidos está arrepentido de eso porque desarrolló un monstruo que le afecta
China es una amenaza ya en la geopolítica mundial para Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Cómo queda Alemania en medio de toda esa situación? Porque Alemania estaba fomentando unas buenas relaciones con Rusia y tenía el acceso a las materias primas que Hitler pretendió conseguir por la vía de las armas. La conquistó por la vía de la relación comercial. Y ahora, exacto, y ahora vuelve y pierde esa relación. ¿Cómo queda entonces también frente a la situación? Porque resulta que Alemania tiene a China como principal socio comercial. Y el proceso que está en marcha ahora mismo conlleva un alejamiento también de China. Entonces se aleja de las materias primas de Rusia y también se aleja de los intercambios, o por lo menos esa es la tendencia, de los intercambios con China. Pero ellos no se están comiendo el petróleo, ellos lo están vendiendo a China. Los rusos están vendiendo su petróleo. No, está bien. Pero a precio más barato, sí, mucho más barato que lo que se lo vendían a Alemania. Y sobre todo con una chequera poderosa, que la chequera de Alemania, que yo no sé si la China es tan poderosa. Porque China tiene una expansión en el crecimiento económico que le compromete muchos recursos. Y naturalmente tú no puedes dejar de hacer vivienda en un país que tiene un ritmo de construcción de vivienda, porque te vas a crear un lío del carajo. De manera que ese es un problema de grandes estados que es difícil asimilar desde aquí. Lo cierto es que en las relaciones mundiales hoy, Rusia ha aceptado que China está por encima de ella. A Estados Unidos se le ha trabancado el convencimiento de eso mismo. Entonces se va a Vietnam, como tú señalabas, a Vietnam donde el otro día, porque éramos adultos, cuando el embajador americano salió con la mesa al caco, desde el techo de la embajada, agarrándose de una escalera de un helicóptero que no pudo ni aterrizar a recogerlo. Es un espectáculo imborrable de la historia. Ese pueblo de guerreros. Yo siempre me preguntaba en qué tiempo le cogería a Vietnam reconstruirse después de 2 generaciones de guerreros. Óyeme, se reconstruyó en un rato inmensamente corto. Se destruyó en nuestras vidas y se reconstruyó en nuestras vidas. Y se convirtió en una nación que hoy es alternativa en un espacio pequeño, pero indiscutiblemente es una alternativa para muchísimas fábricas americanas que tienen que salir llevándose su coroto a buscar otro sitio donde le trabajen barato. Porque China ya no es que no quiere, es que no puede, habiendo elevado el nivel de vida de su población, vender barato como vendía antes. Tiene que, para mantener su ritmo de crecimiento y la satisfacción de su pueblo, tiene que vender acercarse a los precios internacionales. Entonces se van allá a buscar Vietnam. Ellos como capitalistas, ese es su deber, ese es su papel en la historia, a su entender. Pero Vietnam se beneficia de eso, bendito sea. ¿Qué daño hace que llegue un capital extranjero y se meta a trabajar y a fomentar el desarrollo? Daño hay una fábrica coreana que se está retirando de Haití con 15,000 trabajadores que se quedan en la calle. Eso sí es terrible. En un país de hambriento. Yo no creía que en Haití había fábricas con 15,000 trabajadores. Pues sí, habían. Esta fábrica coreana cerró ayer. Pues nadie garantiza seguridad en ese país. Claro, sí, ni la nuestra. Porque eso que decía Julito ahorita, de un policía de unos guardias vendiendo las armas. Y esta decomposición social, eso es haitianización de este país, en el peor sentido de la palabra. ¿Una qué usted dice? Haitianización. Es trasladar aquí el desorden social de Haití. Aunque no hable patuá. Sí, porque no es un militar por una necesidad momentánea que entrega el instrumento que yo supongo que le da más tiempo
en entregársele a un guardia, sino que se ponen de acuerdo dos y los dos venden sus fusiles. Dos personas se pusieron de acuerdo porque o tienen los mismos problemas o tienen la misma forma de pensar con respecto a la institución que representan. Y están patrullando juntos y los dos dicen que lo asaltaron. Sí, pero para ponerse de acuerdo. Es decir, No. Pero tú señalaste otro hecho. Toda la jerarquía de la seguridad presidencial Sí, pero coge para arriba, exacto. estaba comprometida también. Pero más que eso, hoy aparece el expediente en la prensa de que se está investigando la construcción de un edificio pagado por el Banco Reserva por parte de un contratista partidario que no tenía cargo público para instalar ahí el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, ahí en la extensión de la 27 de febrero. No, lo que pasa es lo siguiente. Y se hizo un contrato de venta. El edificio del Banco del Ministerio de Industria y Comercio hoy está ocupado, se lo entregó el Banco de Reservas a Industria porque el ex ministro de Obras Públicas, en asociación con dos constructores, construyó ese edificio y tuvo que entregarlo a el banco por falta de pago cuando salió del cargo. Se está hablando de Freddy Pérez, que es el dueño de ese edificio, era el dueño. Pero lo que se está investigando, se está hablando de un sobrecosto de 300 millones de pesos. Bueno, porque dice que se lo sobrevaluaron al Banco de Reservas, porque el Banco de Reservas fue que financió parte de ese edificio. Bueno, entonces, ese es un delito partidario. Exactamente, porque los dos socios... Entonces, un partido político que se sube al poder a hacer esas cosas y que lo hace en todos los niveles, donde aparece el Procurador General de la República encartado en un proceso que Tú está sin abierto. conocer el tema, dite en el clavo. ¿Tú sabes quién es uno de los tres socios de él? El hoy senador de Moca. Por el mismo partido que es Freddy Pérez. Eso es más preocupante que dos guardias, Oh, pero un seguro, vagabundo que es vendió. un delito partidario, dijiste, Es ¿verdad? un delito partidario. Sí. Eso es convertir el partido en una asociación de malhechores. Tú nunca vas a escribir tu memoria, ¿verdad? Yo la voceo. No me has hablado. Pero yo no tengo, eso no tiene que ser memoria de nadie, eso está en la prensa del día. No, es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la esencia de la concepción. Porque la mayoría de los temas que yo me vivo rompiendo la cabeza, él podría ser cátedra de él, pero él decidió, hay temas que él prefiere. Tú puedes estar seguro que tú le preguntas a José por él, te dice, yo no tengo nada que decir. No, pero yo tengo, ¿Es o no, José? pero yo tengo mucho que decir y trato de decirlo. A mí no me es fácil arrancar a las 6 de la mañana para acá. No me es fácil ya. Y vengo y lo digo. ¿Quién ha hablado del delito partidario? Sí, pero que hay un componente. ¿Quién lo ha identificado? Hay un componente. Sí, porque eso es esencial. Eso es parte de la haitianización de este país. Sí, pero hay un componente. Porque se está hablando de la haitianización de este país Sí. a un miserable que viene a buscarse la vida, no Chile aquí. Sí, Eso pero no es el hay problema. un El problema es que el alma dominicana está infectada del delito. Sí, es así, pero una cosa es... Y ese partido lo construyó Juan Bosch sobre la base de echarle vaina a todo el mundo. Porque fue muchas cosas que hizo. para echarle- Sí. Sí, pero el asunto Fue es... mucha porque el sistema fue sistema- mucha la descalificación que hizo de mucha gente respetable de este país. Sí, pero Y una- crea esa Pero lo estructura. que trajo a colación- ¿Cómo se galvanizó ese espectáculo criminal delictivo? Lo que trae a la colación, nosotros salimos de la universidad y cogimos caminos diferentes. El hecho es que hay personas que se pasaron la vida teorizando, pero no hay nadie que te diga a ti que José tenía dos caminos y los dos los llevó como tenía que llevar. Un camino político en una organización política y un camino personal trabajando. Pero trabajando todos los días con los mismos problemas. Él pudo haber sido perfectamente
el gerente general de Editorial Duarte y darle vida, pero no, él hizo su propio camino. Yo recuerdo, a él no le gusta que digan eso, José en un Volkswagen vendiendo o comprando en Nigua, esa gente de Papel. que venden papel, Industria Nigua. Industrias Nigua, papel rayado para hacer mascotas, cargado por él, comprado y cargado. Pero eso ocurría paralelamente a que era posiblemente jefe político o del grupo de jefes que manejaba el Partido Comunista Dominicano. Entonces, esas experiencias son las que hacen que yo, José, ¿y tú no vas a escribir la memoria? No, no la voy a escribir. Pero es que tiene, porque todos tienen su razón de ser. Pero espérate, Julito, ¿tú crees que a mí no me duele llegar a la conclusión de que hubo un partido delincuente? ¿De qué hubo? Un partido delincuente en el poder. Hay cosas que duele decirlas. Hay que decirlas porque se crea la coyuntura que te obliga a decirlas, en que se concluye con una idea. Pero duele decirlo. Tan sencillo como eso. Hay cosas que no, porque no tiene ningún valor decirlo. Hay gente que se recrea y se ríe en la televisión de los fracasos de la izquierda. A mí me duelen. A mí me dan vergüenza colectiva. Que es un partido que se vendió como el non plus ultra de la moral, del derecho, de la limpieza Te política. estás refiriendo a la izquierda, no al PCD. No, la izquierda y el PLD, Al sobre PLD, todo. seguro. Sobre todo, porque es el que ha gobernado. Y gobernó a nombre Seguro que ha gobernado. y gobernó en disputa de ideas y relaciones con las otras fuerzas de izquierda. Y las descalificaba. Y ese grupo que hizo Juan Bosch, ¿era izquierda? ¿El grupo que lo rodeó? ¿O era una clase diferente? Le disputaba el papel a la izquierda. Y lo ejerció en gran medida. Era un pulso permanente. Y las relaciones internacionales y toda una serie de cosas. Es así. Y hoy tú ves los resultados, están ahí en la prensa. Cuando tú abres un periódico al oscuro viniendo para acá y te encuentras con ese expediente de industria y comercio. Y dices, ¿para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué falsedad es nuestra vida? Nuestra vida colectiva. Ahora, ¿nos estamos haitianizando o nosotros realmente estamos avanzando? Porque cuando se habla de haitianizar, se entiende como que hay un proceso involutivo y pudiera... No. Es que el problema de Haití es de comportamiento. Duvalier marcó un antes y un después en la historia de Haití cuando cerró la universidad. Todavía la Universidad de Haití no ha recuperado, si es que existe en Puerto Príncipe, lo que fue la universidad antes de ese cierre. ¿Por qué? Porque mochó una pila de profesores que se fueron a parar a Canadá y a Senegal. Y allá se arraigaron. Y han dado frutos positivos, sus hijos. Hay una señora que fue gobernadora de Canadá, representante de la reina, dentro del esquema de poder británico sobre Canadá. Hija de haitiano. O sea, eso es un desarrollo virtuoso de un talento que se desarrolló de Haití, que no vuelve a Haití. En el caso dominicano, la universidad se dividió en una garata en que yo no puedo contar todo lo que pasó ahí, pero terminamos dividiendo las universidades. El pensamiento dominicano dividiendo una universidad de derecha y una universidad de izquierda. Ahí están los resultados. Ni una ni otra suman lo que fue la universidad anteriormente, donde daba orgullo venir del extranjero a estudiar y ganar 10 pesos por una cátedra, pero ser catedrático de esa universidad. ¿Aún con Trujillo? No, con Trujillo.
con Trujillo. Todo dominicano que llegaba al país graduado de fuera, que venía, que retornaba, muchos se quedaban porque el régimen era bien difícil. Pero lo primero que luchaban era por tener una cátedra en esa universidad. Que el pensamiento era diverso. Y eso era una virtud de la universidad y su concepto estricto. La libertad de pensamiento. Entonces se crearon universidades confesionales. La Madre Maestra católica, la UNFU de derecha y la UAS de izquierda. Y se derivaron muchísimo menudo. La derecha le ganó a la izquierda. Bueno, yo no sé quién ganó, que perdió el país. Perdió el país porque cuando tú tenías profesores de diversas escuelas de pensamiento mundial a tu disposición, no es lo mismo que tener una universidad confesional. En Fragua yo saludé la creación de la Madre Maestra de Santiago, porque Santiago necesitaba una universidad, pero advertía que podía ser confesional. De ahí tenemos una universidad que decide relaciones políticas en este país. Bueno, José, aunque la guerra no se sabe cuándo termina, ¿tú no tienes una idea de lo de Ucrania? Bueno, este señor ayer dijo, Putin, ayer o antier, dijo que tenemos tanques de la misma marca alemana que antes invadieron a Rusia y que se repite la historia. Tú sabes cómo terminó aquella historia, ¿verdad? Con un balazo de Hitler en el cerebro. ¿Con una? Con un balazo en el cerebro de Hitler, dado por él mismo. Sí, pero o sea, con el suicidio de que se inventó la guerra. Oyendo. Ahora el suicidio puede ser distinto. Sí, pero, El suicidio puede ser con un arma no, nuclear. porque resulta que están presentando a Putin como un Hitler. Sí, yo por eso le digo. No, el no. suicidio en este caso, porque Y se va del tiro, Hitler no Putin. tenía arma nuclear para detener los tanques rusos. Bueno, Y Putin sí. siempre el recurso del arma nuclear está disponible. ¿Desde cuándo? Desde Hiroshima y Nagasaki. Nadie más ha hecho eso. Desde Hiroshima y Nagasaki. Esa arma ha sido lo que ha detenido las grandes guerras mundiales. Esa amenaza. Esa amenaza hoy la puede tener en manos, Putin la puede tener en manos nosotros, pero la responsabilidad es grave para cada uno. Eso no es lo mismo que producir 700,000 gente viviendo decentemente como se pasó en China. Bien, José fue muy conservador cuando planteó el tema haitiano, pero se fue al meollo y dijo, hay que desarrollar Haití, es la única solución, en Haití. En Haití. Elemental. Y eso está la respuesta a muchas cosas que hay ahí. Y no debería ser alarmante que una empresa coreana con tantos trabajadores se marche de Haití. ¿Por qué eso no alarma y por qué no se acude en ayuda de Haití para por lo menos garantizar un poco de calma, de estabilidad, de orden, para que no se siga deteriorando la cosa? No es el objetivo es que se desborde y se sabe bien que si el vecino tiene fuego, ¿a dónde va a llegar el fuego? A tu casa. Ese es el objetivo. Fíjate que por menos que estoy interviniendo 2 veces, ahora no, ahora que termine. No se le ha dado una explicación de los secuestros, nunca. Ni de la gente que ellos armaron en la calle. Pero de eso no se puede hablar, porque ellos son las víctimas. Tú hablas de las intervenciones. La intervención norteamericana en Haití duró varios años antes y salió varios años después de la intervención aquí. Y la presencia imperial norteamericana en la isla fue común en un gran momento. Los resultados en el desarrollo del tramado social de uno y otro son distintos. La legislación dominicana está preñada de la legislación norteamericana desde ese origen.
Y para hablar de un hecho que lo entiende todo el mundo, la ley que establece la exoneración de impuestos de las asociaciones sin fines de lucro es una orden ejecutiva norteamericana. El régimen de rentas internas es una orden ejecutiva norteamericana que sobrevivió todos los avatares hasta hoy, en que el país tiene más o menos un régimen social estable y en expansión. En Haití eso no fertilizó, porque Haití es una sociedad tribal. Ahora, la República Dominicana no puede cargar con eso, Bueno, pero sí puede infectar a Haití. Así como Haití nos infecta a nosotros, nosotros podemos ayudar. nosotros podemos infectarlo en el desarrollo que felizmente tenemos. Bueno, Y en eso, el único que yo conozca que haya arriesgado su dinero para hacerlo es Fernando Capellán. Ah, que para ganar cuarto, sí, pero Seguro, él no hace obra de caridad, eso no es el problema de él. Él no está para eso en la sociedad. Si lo hace muy discretamente, no lo sacude, como debe y ser. la puso donde tenía que ponerla. La puso con puertas de este lado y puertas de aquel lado. Ahora, cuando la turba haitiana entró en esa fábrica, ¿qué se llevó? La bodega, Bueno, donde estaba la comida para los empleados, porque es una turba de hambrientos. Y ahí tú tienes una turba de hambrientos asaltados a lo que ellos entienden que es una zona de confort, que no es más que una fábrica. ¿Y qué se lleva? La comida. Esa es la relación que define la posibilidad de una transmisión de lo que es bueno en la República Dominicana frente a lo que es malo en Haití. Pero de la misma manera se traslada de allá para acá lo que ellos pueden trasladar, que es la decomposición social. bueno, Pero nosotros tenemos una decomposición social aquí que no vino ningún haitiano que no tiene nada que ver a preñar la sociedad dominicana. Surgió de una fuente de pensamiento. de los últimos 20 años. No, de propia nuestra. Propia. Sí, yo entiendo perfectamente. No, pero Lo de industria y comercio y los guardias vendiendo el fusil, eso no tiene nada que ver con Haití. claro, Bien. pero es un fenómeno haitianizante. Bien, nos vamos a una pausa.